Hola, ¿qué tal amigos tecnoempresarios? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, lo que sea a la hora que estén viendo este video. Les agradezco mucho que estén pendientes de las tecnocharlas que hacemos todos los viernes a mediodía en Tecnoempresa. Y como siempre en estos espacios hablamos de tecnología, de negocios y de negocios y tecnología. Y una parte que mucha gente todavía como que no entiende, pero las telecomunicaciones es una parte muy importante de la tecnología y creen que solamente que el nuevo iPhone, que el software y el hardware solamente es tecnología. No, las telecomunicaciones es como el líquido vital, es como la sangre de todas esas tecnologías. Y si no hubiera telecomunicaciones, no tendríamos ni iPhone. Entonces, por eso me da mucho gusto y le agradezco que nos dedique unos minutos de su abultadísima agenda al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez, y a quien le doy la bienvenida y agradezco su tiempo. ¿Cómo estás, mi estimado Javier? Buenas tardes, buenos Estimado días, Hugo, madrugadas, lo que buenos sea. días, buenas tardes y como dices, buenas madrugadas donde nos estén viendo. Me da gusto estar contigo y con la audiencia de tu empresa, Hugo. Como bien lo decías, estamos hablando de un tema transversal. Yo creo que sin reparar, sin lugar a dudas, podríamos decir que cuando hablamos de telecomunicaciones, estamos hablando de la columna vertebral de la economía, porque impacta en lo que sea, Hugo, en lo Sí. que sea. Así es, y por eso también pues, nos da gusto que platiquemos con él. Y hace unos días nos lo encontramos después de tantos tiempos pandémicos, pues, nos lo encontramos en un evento ahí de Ericsson, que por cierto aquí todavía traigo la acreditación, ya se me perdió. Bueno, aquí está. Lo encontré y me quedaron muchas dudas de muchos temas que quería yo preguntarle, porque hay muchos asuntos que están pendientes en el tema del IFT, pero pues hace unas horas, días, momentos, vivimos nuevamente un sismo en la Ciudad de México y recuerdo que en ese chacaleo, mi estimado comisionado presidente, preguntaron sobre esta medida que aprobó recientemente el IFT para que los dispositivos móviles emitan cosas de emergencia. ¿Tiene relación esto con los sismos? Yo creo que, como bien lo dices, el lunes de esta semana, Hugo, tuvimos este sismo. Yo lo que hicimos en esta disposición técnica de la que me preguntaban ese día, que fue precisamente cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es esta disposición técnica lo que va a hacer es que todos los dispositivos celulares soporten lo que se conoce como Cell Broadcast. Este Cell Broadcast lo que hace es que en muy pocos segundos pueden estar llegando alertas al dispositivo celular de un sismo, de una inundación, de un huracán, etcétera. Ese es hasta ahora uno de los mecanismos más eficientes para alertar a la población. Yo creo que es importante decir lo que falta para que esto sea una realidad. Esta Exacto. disposición técnica lo que dice es que a partir de 180 días naturales, o sea, 6 meses para redondear, a partir de que la publicamos, todos los equipos celulares que se vendan en el país deben de soportar que te digo es radiodifusión celular o cell broadcast. Pero lo que al final de cuentas estamos esperando es que la Coordinación Nacional de Protección Civil haga un anuncio en el Diario Oficial de la Federación cuando diga que ya están listos técnica y económicamente para la implementación de esta solución, y a partir de ahí los operadores van a tener, Hugo, y amigos de Tecnoempresa van a tener 18 meses para yo implementarlo a nivel de las redes. Si te fijas, son dos componentes. Uno es que el equipo móvil lo soporte la recepción, y otro es que las redes móviles estén en condiciones de enviarlo a todo mundo, ¿no? Entonces es una disposición técnica que lo que estamos buscando con toda la anticipación, pues es que no lleguemos a cuando finalmente se implemente y sea muy baja la penetración de equipos que lo soportan. Ok. Entonces lo que queremos hacer desde ahora es garantizar que a partir de cierto tiempo todos los equipos celulares que se venden ya están soportando esta funcionalidad. Excelente. Y fíjate que curiosamente el día del sismo yo iba a hablar de, digo ya, pues que después cayó el sismo ya no pude hacer mi comentario, iba a hablar de las tecnologías que se utilizan para casos de desastre y vi una que me pareció muy interesante que es la Cruz Roja que está tratando de implementar en el mundo
para que, aunque no haya señal celular, los dispositivos estos puedan conectarse y que puedan seguir transmitiendo, aunque no haya red celular. ¿Es parecido esto o es otra cosa? Esta de la que yo te estoy hablando, Hugo, sí requiere las redes celulares. Mm, ujú. Porque las autoridades de protección civil lo que tienen que hacer es tener se llama colector de mensajes en los lineamientos que emitimos y ellos lo van a enviar a través de toda su red a los usuarios que tienen estos dispositivos. No solo aplica a los celulares, Hugo, también hay que señalarlo, también Ujú. aplica a concesionarios de radio y televisión, televisión restringida y abierta, por supuesto. Y entonces pero ahorita la que emitimos es para la parte de comunicaciones móviles. Ah, ok. Sí requeriría la parte de la red celular, pero por supuesto que hay una agenda que deberíamos de estar trabajando. Yo creo que el llamado de esta semana nos convoca a ello, de trabajar todas las partes interesadas, Hugo, en una agenda que tenga que ver con comunicaciones de emergencia. Sí es. Algo que está cada vez desarrollándose más en otras latitudes es, por ejemplo, gracias a algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de un incendio forestal, cuando toman en cuenta los vientos, etcétera, pues saber exactamente a dónde te tienes que ir a atajarlo y no Exactamente. estar viendo pues cómo se va moviendo ahí en tiempo real, ¿no? Que te anticipes. Entonces creo que hay muchas cosas que se podrían hacer con la tecnología y sería importante trabajar entre todos en una agenda integral para eso. Sí, pues estaríamos hablando aquí no solo una tecnocharla, sino como tres tecnocharlas de todas las tecnologías que podríamos implementar en favor de la seguridad física de los ciudadanos, mi estimado, comisionado presidente Javier Juárez. Pero hay otros asuntos que la verdad son de grilla, regulatoria que no quisiera dejar pasar. ¿Tú cuál ves de todos estos asuntos regulatorios que todavía tiene pendiente el IFT? ¿Cuál es el que más les urge o lo que ya se necesita resolver? Yo de hecho, pensando justamente en eso, Hugo, desde marzo de este año, cuando me toca asumir por suplencia la presidencia del IFT, lo que me planteé es que debería de ser algo, pues como que sencillo, y lo definí en un ABC. El A de la autonomía, el B del beneficio social y la C de la competencia. Para Ujú. mí esos son como que tres ejes en los que debemos trabajar todos los días, porque alguien me decía, oye, y concretamente el proyecto de ese ABC, ¿cuál es? Y dije, no, es que esto es más bien como una especie de brújula, una guía para todo lo que hacemos. El A de la autonomía, creo que eso es algo que debemos de estar construyendo día a día en el instituto. Autonomía técnica, especialización en los temas que resolvemos, porque además eso es lo que dice la Constitución, Hugo. Autonomía una administración, un gobierno en turno, autonomía de los intereses económicos, porque al final de cuentas, cuando se crea esta figura de organismos constitucionalmente autónomos, pues lo que se busca es precisamente que se resuelva sin pensar estrictamente en la coyuntura política que puede haber en ese momento, sino pensando en el deber ser y en el largo plazo. Eso, por supuesto, no quiere decir que no seamos parte del Estado mexicano, lo somos, el instituto es una institución pública, parte del Estado mexicano, para que se cumplan las metas nacionales del país. Pero cuando hablamos también de esta autonomía es, pues, como un árbitro de un partido de fútbol. Ujú, ujú. Que no te dejes presionar porque el público ya te está gritando, porque los jugadores de enfrente te están diciendo que marques una falta, con el reglamento en la mano, resolver lo que se tenga que resolver, Hugo. Yo creo que esa es una de las partes más relevantes, consolidar la autonomía. La del beneficio social, precisamente hablábamos hace unos momentos del hecho que tuvimos esta semana del sismo. Creo que debemos de darle sentido a la conectividad. La conectividad no es solamente hacer llamadas, mandar mensajes de texto, y ojo, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero la conectividad la podemos utilizar para hacer más productiva cualquiera de las actividades de la sociedad. La podemos utilizar en la minería, en la agricultura, en los sistemas de transporte, salud, educación, inclusión financiera. Y entonces me parece, Hugo, que en la medida
que le demos ese sentido de utilidad, de aprovechamiento a las telecomunicaciones y a la conectividad, pues es más fácil que vayamos cerrando las brechas que se tienen, porque no es lo mismo que lleves una red de telecomunicaciones a una localidad rural solamente para que hagan llamadas telefónicas, a que la puedas utilizar para todo esto, incluyendo, por supuesto, el comercio electrónico, por Claro. ejemplo. Y hay casos además documentados, déjame decirte que hay una localidad del sureste cerca de Cancún, donde gracias a que tienen acceso a internet y conectividad, a partir de que les llegó, en menos de 5 meses, esta localidad incrementó en más del 60% sus ventas de miel. Ahí se dedican a producir miel. Sí. Entonces se le puede sacar provecho a la conectividad. Y la otra, la de la competencia, estimado Hugo. Somos el árbitro del sector de las telecomunicaciones, debemos conducirnos sin filias, sin fobias, siempre de manera neutral, y lo que te decía muy relevante que está relacionado también con la autonomía, pues no dejarte presionar porque ya salió el periodicazo, porque ya te mencionaron en algún lado, neutral y sin filias y sin fobias para todos los jugadores. Sí, y ahora a lo mejor muchos que ven esta tecnocharla, mi estimado Javier, han de pensar, sí, ese güey que está hablando bien del IFT. Yo debo confesar que siempre he sido un crítico del árbitro, la verdad, yo soy de esa porra que siempre al No me lo árbitro tienes que sobre el decir, árbitro. Hugo, lo he leído. Y entonces yo siempre he dicho que efectivamente, o sea, todos quieren ganar el partido. Los del lado, los del otro lado, ya iba a decir marcas, por si no, por luego no. Pero todos quieren ganar y la chamba del IFT es ser el árbitro, decir, no, eso no se vale, eso fue mana. Y creo que ahí tuviste unos nombramientos interesantes al inicio de tu gestión, que qué tanto le han dado fluidez a esta autonomía que está teniendo el IFT. Eh, eh, Déjame aquí también hacer un paréntesis, Hugo. Tú recordarás en el 2020 Ujú, hicimos varios comisionados cuando todavía éramos 6 y podíamos modificar el estatuto orgánico. ujú, Hicimos una propuesta, aprobamos más bien, pasamos una propuesta de modificación al estatuto orgánico. Ajá. ujú, Donde ahí más o menos lo que decíamos es ciertos puestos de la alta dirección, direcciones generales, coordinadores, titulares de unidad de las áreas sustantivas, pues que no sea una decisión unilateral del presidente nombrar o remover, del presidente en funciones, que ese tipo de nombramientos pasen por el pleno. ujú, Lo que pretendíamos con esa reforma, pues es fortalecer la institucionalidad, ujú, que el puesto de algún colaborador, pues no dependa de si el presidente lo quiere tener o no, ujú. sea una decisión colegiada. Eso desafortunadamente, Hugo, se fue a controversia constitucional por parte del Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia determinó que efectivamente era una atribución del presidente en funciones, pero más allá de eso, yo lo que te digo es que en esta gestión, y además también entendiendo que es una cuestión, pues ahora sí que de coyuntura, porque el Senado de la República no ha nombrado presidente, en la práctica lo que he tratado de hacer en todos estos movimientos es platicarlo con los comisionados. O sea, ¿quién debe permanecer? ¿Quién consideramos que se requiere un cambio, una nueva visión a una de las áreas del instituto? Y en ese sentido yo creo que ha habido una muy buena comunicación con todos los comisionados del Pleno, incluyendo de los coordinadores, titulares, los nuevos que han llegado, y pues estamos tratando de hacer las cosas con un enfoque renovado, te diría, en esas unidades, que concretamente es la de política regulatoria, la de concesiones y servicios, que es Ujú. la mayor parte de los Sí, trámites, y la de cumplimiento. Ahí se hicieron cambios, pero te digo que ha sido algo siempre platicando con el Pleno, como además, hay que decirlo, el Pleno, según la ley, y así lo estamos viendo siempre, es el máximo órgano de gobierno del instituto. Entonces siempre hay que trabajar con ellos. sí. Se vio que, bueno, yo vi que sí, te armaste tu Dream Team, gente experimentada que la verdad no se dejaba llevar así ni por la presión, ni por las mieles de ahí, bueno, otras mieles. Pero,
¿Qué tanto han avanzado en los trámites que tienen ahí pendientes o tenían o que siguen teniendo? ¿Qué tanto han avanzado? Se va abatiendo el rezago, Hugo. Hay Ujú. diferentes áreas donde, además también hay que decir que esto es tan dinámico que la propia evolución tecnológica te va llevando a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Déjame nada más ilustrar esto con un ejemplo concreto. Entre 2019 y después que viene la pandemia 2020, 21, 22, creció en más del 300% la cantidad de equipos que se presentaron para homologación. Eso empezó a generar rezago en esa área. Entonces, pues de manera coordinada con los responsables de llevar a cabo eso, pues se vio qué podíamos hacer para batir el rezago, pero también para ir viendo cómo hacíamos las cosas diferentes. Recuerdo que en algunas entrevistas que tuvieron gente que homologa equipos con estas áreas especializadas, decían, oye, para mí el caso de México me representa cierto retraso en introducir nuevos dispositivos porque aquí no sé si lo han checado, pero tienes que grabar cuál es el certificado, el número de certificado de homologación del IFT. Y dice, y yo como eso lo tengo que programar, pues me tengo que esperar hasta que termina todo el trámite, me otorgan el número de certificado de homologación y a partir de ahí empiezo a hacer mi programación y ahora sí puedo distribuir los equipos. Lo que se vio con el área, una cuestión estrictamente operativa que ni siquiera implicaba modificar reglas de carácter general ni nada, es pues ¿por qué no desde que vienen a presentar un nuevo modelo? Pues desde ahí diles cuál es el certificado, el número de certificado de homologación que les va a tocar. Ujú. Evidentemente, si dices esto no cumple con ciertos parámetros, como el CBS, el Cell Broadcast, cuando esté en vigor, no le vas a dar su certificado de homologación y no lo va a poder utilizar ese número, pues. Entonces, hay que buscar la manera de hacer las cosas, pues también un poco, te diría, algo fuera de la caja. O sea, Sí, pensar claro. con este equipo qué podemos mejorar. Y esa ha sido también una como de las guías, interpretemos, busquemos, hagamos las cosas diferentes. Y con eso se abate el rezago, porque ahora sí que, como en la canción de los perritos, tenían siete, después seis, cinco, cuatro, tres. Ahora sí que Estamos en cuatro. va a quedar uno y ya después va a decir, ¿y ahora qué? Oye, y ya para terminar, porque como te decía, son 20 minutos y es una charla, antes de que se me acabe el tiempo, ¿qué más sigue o qué es lo que pronto veremos que ya se va a resolver de parte del IFT? A pesar, y lo mencionaste ahorita, Hugo, uno de los temas que tenemos actualmente, coyunturales, que no nos permite hacer varias cosas, es que de los 7 comisionados que debería de haber en el Pleno, solo somos 4. Ante esta omisión del Ejecutivo Federal, acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, pues, solicitarles que resuelvan, porque al no nombrarse y al no estar completos, o por lo menos con 5 comisionados, hay ciertas atribuciones que no podemos ejercer: modificación del estatuto orgánico, nombrar o remover al titular de la autoridad investigadora, emitir lineamientos, criterios en materia de competencia económica, definir insumos esenciales. Pero más allá de eso, y a esto es a donde iba, el instituto no se ha paralizado en ningún momento. Se siguió con el plan que estaba para la licitación IFT 8, la de radiodifusión. Eso nos llevó a tener 103 nuevas concesiones de radiodifusión en todo el país. Ahora mismo estamos en la licitación IFT 11 para el servicio de trunking. De los grandes temas que tenemos, yo creo que, y eso no solamente en México, sino a nivel global, pues tener una agenda integral para redes de quinta generación, Hugo. Ahí sin duda un reto seguirá siendo el tema del espectro radioeléctrico, lo que cuesta anualmente los derechos. Lo hemos manifestado en múltiples ocasiones. Cada año decimos que sigue siendo caro el espectro en México, pero más allá de eso, pues debemos de seguir trabajando. Se constituyó el comité de quinta generación. Hay algunos avances relevantes
por ejemplo, en materia de redes, de redes privadas, o sea, las que puedes tener en agricultura, en minería, en transportes, etcétera. Yo creo que ahí, de hecho, estoy yo presidiendo ese comité 5G. Yo esperaría que en la próxima sesión de octubre se empiecen a generar contribuciones y documentos de trabajo del comité al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En materia de infraestructura, Hugo, creo que sigue siendo un gran reto pendiente facilitar el despliegue. O sea, porque llegamos a cada uno de los municipios, las reglas cambian, en muchas ocasiones no hay ninguna reglamentación que te aplique para solicitar poner un ducto, poner postes, poner antenas. Eso yo creo que es uno de los retos que debemos de enfrentar si queremos que México despliegue redes de quinta generación. Y pues nosotros, yo creo que un tema muy relevante para atraer inversiones, mantenernos siempre como un árbitro neutral a todos los jugadores. Yo creo que esos son temas que debemos de seguir fortaleciendo. Y te digo, no es solamente el proyecto o un proyecto de una ocasión, sino es algo para ejercer todos los días. Bueno, pues sí, mucha chamba por delante que tiene el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por lo mismo nuevamente le agradezco su tiempo, su conocimiento, que nos comparta y que nos diga que el árbitro no siempre tiene la culpa. Bueno, no es cierto, no es cierto. Bueno, quién sabe, eso sí, quién sabe. Bueno, muchas gracias, mi estimado Javier Juárez Mójica, quien es comisionado presidente. Se oye feo eso de comisionado presidente por Por suplencia. suplencia, por Se oye feo. vacancia. Bueno, y bueno, muchas gracias a todos los que vieron y están viendo este video. Si les agradó, si les ayudó en algo, compártanlo, no sean gachos, para que sepan que el señor presidente del IFT sí trabaja y nos regaló 20 minutos de su tiempo. Muchas gracias a todos, pásenla muy bien, un abrazo, chao. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, comisionado.